Dios les bendiga en esta tarde. Es un gusto estar aquí listos para poder estudiar la palabra del Señor. Realmente en medio de tantas dificultades y de tantas malas noticias que miramos, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que el amor de Cristo no ha cambiado. Aún en las dificultades y en los problemas, la presencia de Dios no cambia. Qué hermoso es depender totalmente de un Dios bondadoso, lleno de amor, de misericordia y que cuida de sus hijos. Cuando una persona acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador y vive de acuerdo a lo que es el verdadero Evangelio, entonces podemos nosotros saber que dependemos totalmente de Dios y Él cuidará de nosotros. Maravilloso en medio de tanta cosa que hemos estado oyendo, y tal vez algunos de ustedes no han podido salir para nada porque tenemos que guardar las órdenes que se nos han dado, y le damos gracias a Dios porque en medio de tantas situaciones nosotros podemos sentir la mano de Dios en nuestra vida. Y qué bueno también saber que estamos protegidos por la misericordia de Dios. Y por supuesto, tenemos que hacer caso a lo que las autoridades nos dicen, ¿verdad? Entonces, qué bueno que usted ya tomó el tiempo y ya buscó su lugarcito allí para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Esta noche, como ya saben ustedes, estamos en una serie que se llama ¿Qué es el Evangelio? Es una pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y tenemos que mencionarlo porque es interesante y correcto decirlo. Es del Ministerio Nueve Marcas. Y el libro que estamos usando como base se llama ¿Qué es el Evangelio? Por el escritor Greg Gilbert. Y entonces es importante que también, si usted tiene la oportunidad de comprarlo, sería muy bueno que usted lo compre en donde quiera que lo pueda conseguir, ya sea por internet o en una librería. Vaya y cómprelo. También ayuda al ministerio, por supuesto, ¿verdad? Ayudamos al ministerio al utilizar y comprar estos materiales para que ellos puedan seguir escribiendo y haciendo cosas para la gloria del Señor. Esta tarde le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos están sintonizando, y también los que no van a poder este día miércoles, pero lo van a ver en otra oportunidad. Bienvenidos a la clase, porque eso es lo que vamos a hacer ahora. Esto es una clase. Y por cierto, si usted tiene alguna pregunta, pues tal vez no me llegue a mí a tiempo, pero lo podemos hacer cuando usted lo hace por escrito allí en el Facebook. Haga la pregunta y luego nosotros la miraremos y le contestaremos. Si es necesario, utilizaremos tiempo para la próxima semana. Y si usted quiere preguntar de cualquier otra cosa, no que seamos enciclopedias, porque líbranos Dios de hacer una cosa semejante, pero le contestaremos lo que usted considere que usted quiera saber. Creo que el Señor nos da la sabiduría solo viene de parte de Dios, de nadie más. No podemos decir nosotros que hemos estudiado, que hemos hecho aquí o allá. Hermanos, si nosotros no dejamos que el Señor entre en nuestro corazón, no lo vamos a lograr. Bien, entonces, creo que es tiempo de empezar la clase de esta noche, y vamos a comenzar con nuestro título: Encontrando el Evangelio en la Biblia. Y si usted mira ahí, es la primera parte 1, ¿verdad? Encontrando el Evangelio en la Biblia, parte número 1. Entonces, la semana pasada comenzamos este estudio acerca del tema ¿qué es el Evangelio? Y hablamos sobre las respuestas que algunos creyentes pueden contestar, y algunas respuestas que, aunque buenas, no son una verdad absoluta al respecto. También aclaramos lo que significa la expresión buenas nuevas de salvación.
Y volviendo a al primer párrafo, me llama la atención que muchas personas cuando les preguntan, muchos evangélicos cuando les preguntan, ¿y qué es el evangelio? Pues nos quedamos como, bueno, de veras, ¿qué es el evangelio? Y he oído estas respuestas que de verdad no tienen mucho que ver con la realidad. Y hay gente que ha dicho, no, pues el evangelio es donde usted viene a Cristo y todos sus problemas se van a resolver. Y eso no es verdad. Hay gente que le dicen a otros, si usted viene a Cristo, al nomás venir a Cristo, todas sus enfermedades se le van a acabar. Eso tampoco es verdad. Entonces, yo creo que es necesario que entendamos a la luz de la palabra que es el verdadero evangelio. Y dijimos la semana pasada, y si usted quiere, lo puede ver en el otro video, que lo puede encontrar, y ahí va usted a saber la introducción para que usted entienda lo que es el evangelio y las buenas nuevas. Y vamos a hablar toda la clase de lo que es el evangelio. Entonces, vamos a ver que el autor comienza con una historia que a mí me llamó la atención. Antes de que vean esta lámina que está en su pantalla, obvio que ya la están leyendo, pero vamos a, ¿por qué sale ahí eso? Porque el autor del libro comienza con una historia muy interesante, y la historia es acerca de los GPS. El GPS, o sea, los sistemas de posicionamiento global, que para nosotros ahora el día es un poco conocido para algunas personas, pero para los jóvenes es muy conocido. De hecho, con respecto a la tecnología, muchos de nosotros que ya tenemos unos añitos en esta vida, se nos está haciendo muy difícil, pero los jóvenes se les hace muy fácil tantas cosas. Y los GPS sirven, o el GPS sirve para que usted pueda encontrar una dirección. Usted hoy se mete a su carro, prende el GPS, le pone la dirección a donde va, y el carro básicamente le va, o no el carro, pero el GPS le va dirigiendo para dónde usted tiene que llegar hasta que llega a su destino. Pero lo que me llama la atención es que el hermano compró un GPS, y él vive en Chicago, donde dice que la nomenclatura es muy difícil. Todas las calles son bastante difíciles para manejar. Pero él no lo estrenó en Chicago, sino que se vino a un pueblo en Texas. Estamos hablando de los Estados Unidos, y Chicago es un estado y Texas es otro estado. Entonces se vino a Texas, a un pueblito, y cuando puso su GPS, el GPS lo llevó para donde él no quería ir. Y tuvo muchos problemas, y encontró que, de hecho, un representante de la Asociación Americana de Automóviles mostró algo de simpatía acerca de los GPS, y claramente dijo: el sistema GPS le falló al conductor en el sentido que no debió haberle dicho que ingresara a las vías del tren. ¿Y por qué dice eso? Porque sucede que pasó un caso muy interesante en un pueblo donde un señor compró su GPS, puso la dirección, y el GPS lo fue dirigiendo y lo metió a las líneas del tren. Y el problema es que el tren venía y lo golpeó. Gracias a Dios que no se murió el señor, pero el carro quedó golpeado. Entonces, por esa razón, estaban buscando, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede? Los fabricantes del GPS dicen que tal vez el problema no está en los aparatos, los cuales están haciendo exactamente lo que deben de hacer. El verdadero problema está en los mapas que los aparatos tienen cargados. Resulta que especialmente en pueblos pequeños, los mapas disponibles para los sistemas GPS tienen varios años o inclusive décadas de antigüedad. Algunas veces los mapas son más bien mapas de planeación, cuando no existía el pueblo, solo planearon el pueblo, y lo que los pioneros de los pueblos planearon en caso de que algún día crecieran. El resultado,
Algunas veces las direcciones que aparecen en un lugar de los mapas que planearon terminaron estando en otro lugar cuando el pueblo se construyó. Algunas veredas que los planeadores pensaron construir nunca se construyeron en realidad. Y algunas veces lo que se planeó iba a ser una calle terminó siendo las vías del tren. Entonces encontramos que en el mundo de los GPS, así como en la vida, es lo importante que obtengamos la información de fuentes confiables. Y creo que ahora nosotros estamos experimentando eso. Tanta noticia, tanto noticiero, usted puede ver tantas cosas, las redes sociales están llenas de tantas cosas y muchas de ellas son buenas noticias o están muy bien informados los que nos están dando la información correcta, pero otros con malas intenciones nos están desinformando. Entonces aquí cabe una pregunta: ¿cuál es nuestra autoridad? Y usted lo ve allí, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra autoridad? Lo mismo es verdad cuando abordamos la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Desde el principio tenemos que tomar una decisión acerca de qué fuente de información vamos a utilizar para responder esa pregunta. Para los evangélicos, la respuesta usualmente es bastante sencilla. Encontramos la respuesta en la Biblia. Y eso es interesante a entenderlo. También eso es cierto, pero es útil saber desde el inicio que no todos están completamente de acuerdo con esa respuesta. Diferentes tradiciones cristianas han ofrecido diferentes respuestas a esta pregunta sobre la autoridad. Por ejemplo, algunos han sostenido que no tenemos o no debemos de basar nuestro entendimiento del Evangelio tan solo en las palabras de la Biblia. Y note eso, hay gente que dice que no debemos de basar nuestro entendimiento tan solo en las palabras de la Biblia, sino en la tradición cristiana. Es decir, ellos creen que la Biblia y la tradición nos van a dar la respuesta. Si la iglesia, dicen ellos, ha creído algo durante mucho tiempo, entonces debemos de aceptarlo como de verdad o como una verdad. Pero realmente eso creo que está un poquito difícil para nosotros de creerlo exactamente como la gente lo pinta, porque el verdadero evangélico sabe que la única verdad es la palabra de Dios. Entonces, otros han dicho que conocemos la verdad a través del uso de la razón. El construir nuestro entendimiento de abajo hacia arriba. A conlleva a B. B conlleva a C. C conlleva a D. Es decir, hacer una construcción. Esto nos dará un entendimiento verdadero de nosotros mismos, del mundo y de Dios. Y eso también tiene sus duditas, ¿verdad? Muchas duditas. Esa es la segunda cosa. O otros dicen que debemos de buscar la verdad del Evangelio en nuestra propia experiencia. Lo que más resuena en nuestros corazones es lo que finalmente entendemos como verdad acerca de nosotros y de Dios. Eso está un poquito difícil, ¿verdad? De creerlo. Sin embargo, si usted pasa el tiempo suficiente pensando acerca de esto, se dará cuenta de que cada una de esas fuentes potenciales de autoridad últimamente falla en cumplir lo que promete. La tradición
nos deja confiando en nada más que opiniones humanas. Eso es lo que hace la tradición. Que confiemos en opiniones humanas. La razón, como cualquier estudiante de filosofía le dirá, nos deja chapaleando en el escepticismo. Por ejemplo, ellos dicen, o que usted trate de probarles a ellos que usted es producto de la imaginación de otra persona, o que sus 5 sentidos son realmente confiables. La gente, incluso tal vez ustedes lo han oído, que mucha gente no cree ni en la verdad absoluta, sino creen en la verdad relativa, y dice, oh, la verdad es relativa. Hermanos, la verdad no puede ser relativa. La verdad es verdad. Es como que alguien no crea que yo existo si me está mirando. O que diga, bueno, tu vida es relativa. ¿Relativa a qué? Entonces, hay gente que con tanta filosofía están pensando mucho con su razón, están razonando las cosas, y pues ni la tradición ni la razón nos pueden explicar qué es el Evangelio. La tercera cosa que mencioné es la experiencia. Nos deja confiando en nuestros corazones inconstantes para decidir qué es verdad. Aún las personas más honestas son inestables en sus mejores momentos. ¿Qué significa esto? Que, hermanos, si usted está confiando en su experiencia, usted está confiando en su corazón, la Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Y luego entra una pregunta, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor. Solamente yo, dijo Dios. Porque la verdad sea dicha, nosotros a veces nos engañamos nosotros mismos. Y nos engañamos a veces de manera bien radical, ¿verdad? Hasta hemos llegado y conocemos a algunos, tal vez usted allí en su casa, en su alrededor, alguien, usted conoce a alguna persona que es tan mentiroso que ya cree él mismo sus propias mentiras. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que ni la tradición, ni la razón, ni la experiencia nos pueden explicar qué es el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Para conocer lo que es la verdad y así conocer verdaderamente lo que son las buenas nuevas de Jesucristo. Como cristianos, creemos que Dios nos ha hablado en su palabra, la Biblia. Como creyentes, nosotros creemos en la Biblia. Además, creemos que lo que Dios ha dicho en la Biblia es infalible e inerrante. Es decir, no se confunde. Inerrante es que no hierra, que no se equivoca. Porque lo que ha dicho la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, se ha cumplido. Y si ustedes notan, desde cuándo está escrita la Biblia, son miles de años. Y nadie ha podido comprobar que la Biblia no sea verdad. Todas las cosas que están escritas en la Biblia se ha probado científicamente que son verdad. Bueno, ya no digamos científicamente, nosotros personalmente lo hemos aprendido y lo podemos confirmar. Entonces, cuando decimos que la Biblia es inerrante, estamos creyendo que la Biblia dice la verdad, que no falla, y por lo tanto no nos deja en escepticismo, en desesperación o incertidumbre, sino en confianza. Si hay algo que puede darnos seguridad, es la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, usted y yo tenemos la necesidad de leer la Biblia. No podemos vivir sin la Biblia. El verdadero alimento del creyente es la palabra, es la Biblia. Y entonces, de repente nosotros
tenemos una mala costumbre y creemos que hacemos la de los pajaritos, ¿verdad? Este es un buen ejemplo. Hay mucha gente que los pajaritos cuando son recién nacidos, acaban de salir del cascarón, nada más tienen el pico abierto. Y viene la mamá y les trae la comida y ella la trae en su pico. Y vienen los pajaritos y comen del pico de su mamá. Hay creyentes que ven al pastor como el pájaro. En lugar de que ellos busquen el alimento, ellos tienen la capacidad de leer. Ellos tienen Biblias. Ahora usted no se puede quejar de que haya Biblias. Hermanos, gratis. Hay Biblias gratis por todos lados. También hay programas en las computadoras de Biblias y gratis que hoy nos pueden ayudar. Solo tenemos que leerla. Pero muchos de nosotros somos, y déjenme usar esta expresión, creyentes pajaritos, ¿verdad? Queremos que se nos lea la Biblia. Queremos que se nos explique la Biblia. Y que alguien venga y nos diga qué tenemos que hacer. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad. Pero miren lo que dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dijo Pablo, y útil para enseñar. Si tiene su Biblia ahí, búsquelo, dice en 1 Timoteo 3:16. Entonces, si se fija la primera oración, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si usted se fija, ahí estamos hablando de un absoluto. Toda. Es decir, la Biblia completa. La Biblia, acuérdese que es una colección de 66 libros que fueron escritos por cerca de 1200 años. Se utilizaron para escribirlo y lo escribieron 40 hombres. Totalmente diferentes pensamientos, diferentes culturas, diferentes trabajos. Y cuando usted lee la Biblia y usted lo hace con devoción y usted lo hace con cuidado, encontrará que hay una sola unidad. Y esa unidad nos lleva a conocimiento de alguien importante que se llama Jesucristo. La Biblia habla de Jesucristo. ¿Y qué es el trabajo de Jesucristo? Hacer lo que el Padre quería para nosotros. El rey David escribió: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Qué hermosa palabra allí. Realmente lo que dice el Salmo 18:30. Así que miramos a la palabra de Dios para encontrar lo que Él nos ha dicho acerca de su Hijo Jesús y de las buenas nuevas del Evangelio. Y aquí aparece una vez más la palabra buenas nuevas del Evangelio. Bien, ahora hay una pregunta que está aquí. ¿Dónde buscamos en la Biblia? ¿Cómo buscaríamos en la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la Biblia? Pero sería ¿dónde buscar en la Biblia para encontrar lo que estamos hablando? Supongo que hay varios enfoques que podríamos tomar. Uno sería buscar todas las ocasiones en las que la palabra evangelio es mencionada en el Nuevo Testamento y tratar de llegar a una conclusión acerca de lo que los autores quieren decir cuando usan la palabra. Seguro que hay algunos instantes en donde los escritores son cuidadosos en definirla. Podría haber algunas cosas importantes que aprender desde esta aproximación, pero también hay inconvenientes. Uno de ellos es que en el Nuevo Testamento, los escritores obviamente intentan dar una sumatoria de las buenas nuevas del cristianismo, pero no utilizan la palabra evangelio para eso. Tome el sermón de Pedro, por ejemplo, en el día del Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Si alguna vez hubo una proclamación
de las buenas nuevas del cristianismo, seguro que fue esa. Y aún así, si usted al leerlo, encontrará que Pedro nunca menciona la palabra evangelio. Otro ejemplo es el apóstol Juan, quien utiliza la palabra evangelio solamente una vez en todos sus escritos en el Nuevo Testamento. Y lo encuentra usted en el libro de Apocalipsis 14:6. Ahora, ¿qué libros escribió Juan, el apóstol? Pues escribió el libro de San Juan, escribió el libro primera, segunda y tercera de Juan, y escribió el libro de Apocalipsis. Y en todos sus libros nunca utilizaba la palabra evangelio, hasta Apocalipsis 14:6. Entonces, cuando la gente ve esas cosas, entonces la misma gente empieza, a los que les gusta leer la Biblia, aunque no la entienden, pero les gusta hacer problemas con la Biblia, dicen, bueno, pero si no aparece en la Biblia la palabra evangelio, ¿por qué yo debo de creer el evangelio? Pero en realidad, hermanos, lo que es el evangelio son buenas nuevas de salvación. Ahora, vámonos a entender bien esto. Que por ahora nosotros no vamos a abordar la tarea de definir los contornos básicos del evangelio cristiano mediante un estudio de la palabra en sí misma, por ahorita, sino mirando lo que los primeros cristianos dijeran acerca de Jesús y el significado de su vida, muerte y resurrección. Si buscamos en los escritos y sermones de los apóstoles en la Biblia, los encontraremos explicando, algunas veces en breve y otras veces con más amplitud, lo que aprendieron de Jesús mismo acerca de las buenas nuevas. Y no podría ser para menos, porque los escritores de la Biblia estaban basados en la palabra de Jesucristo. Los 4 evangelios, que se llaman los evangelios sinópticos, nos dan una amplia visión de lo poco que se pudo escribir acerca de los milagros que Jesús hizo en la tierra. Porque Jesús hizo muchos milagros, dio muchos ejemplos, hizo muchas cosas, pero su principal motivo por el que Él vino fue a predicarnos el evangelio de salvación. Evangelio de salvación, ¿salvación de qué? De irnos al infierno. Porque nosotros estábamos condenados a ir al infierno. Porque nosotros estábamos dispuestos, no dispuestos porque no estamos dispuestos, pero estábamos ya sentenciados. Desde que nacemos con el pecado original. Ya venimos marcados para irnos al infierno. Entonces, cuando el Señor nos escoge, cuando el Señor nos busca, cuando el Señor nos encuentra, nos transforma. Ese es el evangelio. El evangelio en realidad, hermanos, es transformación. Mucha gente piensa, con que usted levante la mano en una iglesia y diga, yo acepto a Cristo como mi Salvador, usted ya es candidato a irse al cielo. Hermanos, eso sí está lejos de la verdad. Porque para que usted pueda ir al cielo, necesita vivir como evangélico. No es solamente de levantar la mano, no es solamente de ir a la iglesia una vez. Yo he estudiado mucho acerca de esta situación porque he oído que muchos creyentes, entre comillas, me han dicho, mire hermano, la verdad que yo no voy a la iglesia porque no es necesidad ir a la iglesia. Yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa oro, yo en mi casa canto. En realidad no tengo nada que ir a hacer al templo. Pero la Biblia nos enseña, y Cristo Jesús y el Espíritu Santo hizo que Pablo escribiera, iluminó a Pablo para que escribiera y nos diera una figura de lo que es la iglesia. Y nos dijo que el evangelio y la iglesia somos un cuerpo en Cristo. Es decir, que somos muchas partes. Si usted se fija su cuerpo, el cuerpo está compuesto de muchas partes. Y todas las partes sirven perfectamente. Todo lo hizo Dios perfecto. Mire hermano,
En el cuerpo no hay nada que le sobre y nada que le falte. Si podemos usar esta palabra, si una máquina está bien hecha, somos nosotros. Yo nunca he visto, nunca me ha dicho, por ejemplo, si yo voy para el templo, que mi pierna derecha un día me diga, yo no tengo ganas de ir a la iglesia porque pues hoy me quiero quedar en la casa. Al fin que no soy importante para el cuerpo. Eso jamás me ha pasado. No sé si alguno de ustedes, ¿verdad? Pero hay gente que piensa que se pueden quedar en su casa. Hermanos, no nos engañemos, no nos engañemos. Si usted está viendo la televisión, programas de televisión, o está oyendo la radio, programas evangélicos en la radio, en realidad usted no está teniendo una relación con Cristo, no está teniendo una relación con la iglesia, porque usted está separado de la iglesia, usted está tratando de hacer su propio evangelio, porque usted no sabe de quién le están hablando a veces, y por esa razón hemos visto tantas malas doctrinas y tanto mal testimonio. Incluso tal vez algunos de los que me están oyendo han pensado alguna vez ya no ir a la iglesia porque han visto tanto desacuerdo dentro de los evangélicos. Me preguntaron una vez a mí, ¿por qué los evangélicos son tan diferentes todos? ¿Por qué no tienen una iglesia universal, ¿verdad? Que todos estén unidos en una sola cosa? Si Jesús es uno, y mire, Jesús es uno, pero la gente no. Los pensamientos, las necesidades, los deseos. La Biblia nos dice, especialmente en estos tiempos, Pablo escribió y dijo, en los postreros días vendrán muchos falsos maestros, engañadores, amadores de sí mismos. Y nos da una lista enorme, que no voy a tocarla esta noche, pero que usted podría encontrarla en la palabra. Si usted no tiene cuidado, usted puede estar oyendo algo en la radio, puede estar viendo algo en la televisión que no lo va a conducir al cielo, lo va a conducir al infierno. Entonces, ahora vamos a ver lo que existe el Evangelio en Romanos 1, 2, 3 y 4. 4 capítulos, los primeros 4 capítulos de Romanos. Uno de los mejores lugares para empezar a buscar una explicación básica del Evangelio es en la carta de Pablo a los romanos, tal vez con más claridad que cualquier otro libro en la Biblia. Romanos contiene una expresión deliberada y por pasos de lo que Pablo entendió como las buenas nuevas. Yo quisiera invitarle que cuando usted tenga el tiempo, mañana, pasado, hoy en la noche, lea esos 4 capítulos. Por cierto, nosotros en la congregación Centro Familiar Cristiano tenemos un plan de leer la Biblia todo el año. Comenzamos en diciembre y en estos últimos días pues nos tocó leer el libro de Romanos. Así que creo que lo tenemos fresco, ¿verdad? El capítulo 1, 2, 3 y 4. Si no, nada, nos cuesta regresar. Son capítulos pequeños que podemos volver a leer. De hecho, el libro de Romanos no es para nada un libro, menos no como lo imaginamos. Usualmente un libro. Es una carta en la que Pablo se presenta a sí mismo y ofrece su mensaje a un grupo de cristianos que jamás había conocido Pablo. Es por eso por lo que se percibe un cierto estilo sistemático, de paso a paso. Pablo quería que estos cristianos conocieran acerca de su ministerio y especialmente de su mensaje. Quería que supieran que las buenas nuevas que predicaba eran las mismas buenas nuevas que ellos habían creído. Pablo tenía coherencia. No los conocía porque Pablo no había ido a Roma. Especialmente cuando escribió la carta a los romanos. Y más adelante les habla y les dice,
yo quiero ir a Roma, pero todavía no me deja el Señor. Es decir, él quería conocer a los romanos para hacerles partícipe de lo que él conocía, de lo que el mismo Señor le enseñó, de las mismas experiencias. Y hoy en la mañana estaba pensando sobre la vida de Pablo y me impresiona, hermanos, porque Pablo era un hombre, si podemos llamarlo, el top de la inteligencia. Si alguien sabía era Pablo. Tenía todos los títulos que se podían dar en esa época. Lo único que él dijo un día, dijo, yo soy fariseo de fariseos. Con eso nos estaba diciendo que era una super mentalidad que tenía. Pero cuando el Espíritu Santo lo tomó, lo transformó. Y él llegó a decir estas palabras, que él tenía por poco, bueno, casi por nada, todo lo que había aprendido. Porque ahora tenía algo diferente. ¿Y qué era lo diferente que tenía? El Evangelio. Hermanos, el Evangelio realmente cambia a la gente. Pero para que usted pueda conocer el Evangelio, necesita conocer la palabra. Pero no cualquier palabra, usted necesita conocer la verdadera palabra. ¿Y dónde encuentra la verdadera palabra? En la Biblia. Usted puede leerla. Ahora yo sé que no le entendemos a veces todo, pero entendemos muchas cosas. Y yo me estaba pensando eso y estaba pensando, bueno, ¿y cómo le entendieron a Pablo todo lo que escribió los lectores? Si sus lectores no eran gente inteligente, bueno, eran inteligentes, pero lo que quiero decir, así con títulos. Sus lectores eran comunes y corrientes, pero entendieron todo lo que dijo Pablo. ¿Qué era lo que los hacía entender? El Espíritu Santo. Nadie va a entender la palabra si el Espíritu Santo no lo guía. Nadie va a entender las cosas del Espíritu si no vive en el Espíritu. ¿Ve la diferencia? Eso es el ser uno evangélico, vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el conocimiento de Dios, saber que Dios es el que está guiándonos. De hecho, el Espíritu Santo es nuestra guía, es el que nos guía diariamente. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo allí? Una descripción correcta. Yo no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces miramos la mano de Dios ahí. Y miramos que usted y yo necesitamos creer. Necesitamos entender que para poder disfrutar de las bendiciones de Dios debemos de ser creyentes. Por eso nos dicen esa palabra, creyentes. A partir de aquí, especialmente en los primeros 4 capítulos, Pablo explica las buenas nuevas de Jesús con gran detalle. Conforme avanzamos en nuestro estudio de estos pasajes, vemos que Pablo estructura su presentación del Evangelio alrededor de algunas verdades fundamentales. Verdades que aparecen una y otra vez en las enseñanzas de los apóstoles. Veamos el progreso del pensamiento de Pablo en los capítulos 1 al 4 de Romanos. Primero, Pablo les dice a sus lectores que es a Dios a quien deben rendir cuentas. Después que sus puntos introductores en Romanos 1, del 1 al 17, Pablo comienza su presentación del Evangelio declarando que la ira de Dios ha sido manifestada desde el cielo. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18.
Con sus primeras palabras, Pablo insiste que la humanidad no es autónoma. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos y no somos autodependientes ni autojustificables. No, es Dios quien creó el mundo y todo lo que hay en él, incluyendo a la humanidad. Y porque Él nos crió, Dios tiene el derecho de demandar nuestra adoración hacia Él. Miren lo que Pablo dice en el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. De ahí que mucha gente no entiende la palabra, porque cuando se le entenebrece o cuando se le pone oscuro el corazón, el pensamiento, se hacen necios y empezamos a pelear por necedades. Empezamos a preguntar cosas hasta cierto punto ridículas y tontas, porque nuestra mente se entenebreció. Ese es el problema que causa el pecado. Cada vez que nosotros pecamos delante de la presencia de Dios, se entenebrece nuestro corazón. Y esta es la acusación de Pablo a la humanidad. Han pecado al no haber honrado ni dado gracias a Dios. Es nuestra obligación como gente creada y adueñada por Dios, el darle el honor y la gloria que le pertenecen, y vivir, hablar, actuar y pensar de una manera tal que reconozca y acepte su autoridad sobre nosotros. Somos hechos por Él, le pertenecemos, dependemos de Él, y por lo tanto debemos rendirle cuentas. Ese es el primer punto que Pablo elabora mientras explica las buenas nuevas del cristianismo. Es interesante que nos demos cuenta de que, como en primer lugar Pablo lo que nos hace ver es que el hombre se pierde, el hombre se entenebrece su mente, se hace necio. El hombre en su propia necedad comienza a hacer cosas que no debía de hacer. Yo creo que si usted lee el capítulo completamente, porque ahí entra un tema que nosotros no vamos a tocar, pero entran a algunos temas muy interesantes en ese capítulo que le va a interesar a usted estudiarlo. Y usted siguiendo y pidiéndole a Dios la guía, que el Espíritu Santo le dirija, usted va a entender lo que Dios quería que entendiéramos, que entendamos en esos versículos. Hermanos, la presencia del Señor es verdad. El Evangelio es real. Y lo voy a decir tal vez en cada clase, para que nos quede claro que el Evangelio en realidad es transformación. El Evangelio es un cambio de vida. Si nosotros antes hacíamos lo malo, antes vivíamos en una vida de pecado, hoy debemos de entender que al venir a Jesucristo, lo que está haciendo Cristo es lavarnos con su sangre. Para eso murió Jesús. Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que nosotros ahora podamos ser salvos, podamos lavar nuestros pecados y quedar limpios para la gloria del Señor. Pero tampoco se ponga a discutir con una persona que no entiende esto y no lo va a entender porque no vive en el Espíritu. Por esa razón, el apóstol Pablo les aconsejó a dos de sus pastores, a dos pastores que él preparó, a Tito y a Timoteo, y les recomendaba muchas veces, no se metan en discusiones tontas, no se metan a discutir cosas que no deben. Ustedes, les decía, enseñen la palabra de vida,
porque eso es el Evangelio, eso es la palabra de Dios. El Evangelio da vida, el Evangelio cambia, el Evangelio transforma, el Evangelio nos va a llevar al cielo. Ese es el Evangelio que predicamos. Si a usted le dijeron que el día que usted se hiciera evangélico iba a ser millonario, lo engañaron. Si a usted le dijeron que cuando se hiciera evangélico todos sus problemas iban a acabar, lo engañaron. Qué triste que lo hayan engañado. Pero hay que saber también, tal vez la persona que se lo dijo ni sabía que era el Evangelio. Entonces, hoy que usted tiene la oportunidad, es bueno que usted tome el tiempo y empiece a leer la palabra. Nos vamos a quedar en ese punto. El día de hoy nos vamos a quedar en ese punto porque es interesante. La otra semana vamos a seguir con el segundo punto, el tercero que ustedes ven ahí, y finalmente el cuarto. Pero espero que la lección de hoy les sirva de verdad, de corazón. Les deseo que les cambie la vida, que los transforme, que les haga unas nuevas criaturas, nuevas personas. Por eso dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. De aquí todas son hechas nuevas. Pues voy a hacer una oración por ustedes para que el Señor los bendiga donde quiera que estén. Señor, te agradecemos por la oportunidad que hemos tenido de compartir este tiempo con mis hermanos. Ellos allí en sus casas o donde estén atendiendo, Señor, esta palabra, los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que pongas tu mano de misericordia sobre ellos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, para que entendamos lo que verdaderamente es el Evangelio. Señor, el Evangelio no es para discutir, no es para hacernos mejores en el sentido de nuestra propia carne. El Evangelio es para que seamos mejores delante de ti, porque somos transformados y hemos sido cambiados y estamos entendiendo que nuestro hogar no es esta tierra. Nuestro hogar es en la patria celestial. Te agradecemos, Señor, de todo corazón por tu misericordia. Bendice la vida de los oyentes esta noche. Guárdalos y cuídalos y protégelos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora quisiera aprovechar la oportunidad, ya que tenemos esta oportunidad el día de hoy. Aquí en la pantalla usted está mirando las páginas sociales de Centro Familiar Cristiano Impacto de Dios. Y le invitamos, por favor, si usted quiere, apúntelas, o más tarde si quiere apuntarlas cuando vuelva a ver la página, nuestra página web es impactodios.com. impactodios.com. Estamos en YouTube. El domingo me equivoqué y dije Yahoo, pero no, como les digo, yo eso de las redes sociales, hermanos, está un poquito difícil para mí, pero estamos también transmitiendo en YouTube. Y para encontrarnos ahí, solo escriba CFC Impacto de Dios. En YouTube se va y escriban CFC Impacto de Dios. Y como dicen los de YouTube, los youtuberos, ¿verdad? Suscríbase y mire la campanita ahí, póngale para que le lleguen los mensajes. En Facebook, pues ahí usted está ahorita, tal vez, primeramente Dios, ahí está, en Ministerios Impacto de Dios USA, para que usted nos encuentre en Facebook. Y también estamos transmitiendo en Vimeo, y allí usted ve el símbolo, es CFC Impacto de Dios, Vimeo. Así que si no tiene las aplicaciones, bájelas y le van a servir, porque aparte de eso se va a hacer usted más experto en las redes sociales. Muy bien, que el Señor me los bendiga, que el Señor los guarde y manténgase en oración los unos por los otros. Oremos por los demás hermanos del Centro Familiar Cristiano. Oremos los unos por los otros principalmente, porque las situaciones no se están poniendo muy buenas, pero creo que Dios nos está hablando y ojalá que entendamos el mensaje. Que Dios los guarde, que pasen buena noche y que el Señor los bendiga.